Hola, 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 querida comunidad. Estoy feliz. Este es el primer programa de mi sección Inspiradores con propósito. Agradezco a Dios por esta bonita idea, por esta bella oportunidad. Y hoy estoy aquí con estas dos grandiosas mujeres, con Lorencita y mi tocaya Isabel. Em, Estamos aquí reunidas, gracias a Dios, con la intención de ser inspiración para ustedes, de conversar muy abiertamente sobre su historia, sobre su emprendimiento, Lois Bakery. Bueno, quiero primero enmarcar, como siempre, nuestro propósito de vida, que eso es lo que me tiene aquí, ese es mi propósito de vida, valga la redundancia, y que nunca olvidemos que nosotros tenemos un propósito de base, que es ese propósito donde nos ocupamos de nuestro bienestar, de cuidar nuestros valores, de cuidar quiénes somos, de alimentar cada día ese yo interno que necesita de nosotros, para luego ir a servir a partir de nuestros talentos, de nuestras habilidades y de ese deseo de calmar un dolor en la comunidad. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles, ellas son las dos socias que en un momento de sus vidas decidieron unirse para construir este bello proyecto. Isabel, ¿cómo estás? Lorencita, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí con ustedes, muy honrada, de verdad. Para mí son mujeres de una absoluta inspiración, son madres, son hijas, bueno, son esposas, bueno, digamos que son muchos los roles que nosotras ocupamos y quisiera en este ejercicio, Isabel o Lorencita, no sé cuál de las dos va a iniciar, nos cuenten un poquito de esa historia, describan qué es Lois Bakery, cómo nace, cuál es la idea tan amorosa que llega a sus corazones y a sus almas para darle vida a este bello proyecto. Bueno, pues Lois, bueno, buenas tardes, buenos días, feliz de que estés aquí dándonos esta oportunidad, Isa, para poder hablar un poquito más sobre lo que es nuestro propósito de Isabel y el mío. Lois nace el año pasado, más o menos en mayo del año pasado nace, cuando el hijo de Isabel, Juan José, me invita a participar en un curso de repostería junto con Isabel. Entonces iniciamos el curso de repostería por casi 4 meses y en medio de las clases surge la idea de que nos hiciéramos socias y que uniéramos, como digamos, los talentos que tanto Isabel como yo tenemos y hiciéramos realidad ese sueño que, digamos, muy en el corazón lo teníamos tanto Isabel y yo, ¿no? Siempre la idea fue como montar un café que fuera como al estilo parisino, todavía es un proyecto que tenemos en mente, sino que a medida que, como hablamos de los propósitos que se nos van presentando, pues las ideas van cambiando un poco. Ahora tenemos podemos decirlo así, como una cocina oculta. Okay. El nombre, ¿cómo nace? Estando en las clases, la miro yo a ella y le digo, no, pues empecemos a pensar en cuál es el nombre. Y de un momento a otro le dije yo a ella, no, tiene que ser con las iniciales tuyas y la mía, Lois. Y así se quedó, Lois Bakery, Loren, Isabel. Esa es la idea. Yo quisiera preguntarles algo y es, cuando uno tiene una idea de emprendimiento o de llevar a cabo y crear un negocio, entra el ego, y tengo que decirlo como psicóloga, hey, pero ¿por qué lo vas a hacer? Hey, recuerda que una vez ya quebraste, recuerda que no tienes el recurso, hay muchas personas haciendo lo mismo. ¿Qué pasó con eso? ¿Les asaltaron, digamos, a ustedes esas ideas? Buenos días, mi nombre es Isabel. Gracias, Isa, por compartir con nosotros este momento tan lindo. Aparte de ser una gran amiga, eres una gran mentora. Muchas gracias. Y estamos muy felices porque tú nos aportas mucho. Perdón. Un amor siempre. Así es. Nosotras nunca tuvimos miedo porque lo que nosotras hacemos es, pueden haber muchísimas más tortas, pueden hacer muchísimo más postres, pero lo que nosotros le colocamos, ese toque de amor, con todo lo que, las ganas que estamos emprendiendo este proyecto,
para que la gente quede feliz, no solamente en el paladar, sino que quede feliz con el empaque, con el mensaje que le transmitimos, con todas las cosas como si fuera para nosotras o para nuestra familia. Entonces nosotras nos sentimos felices de haciendo eso y queremos aprender más y queremos hacer cosas más diferentes, empezando por cosas nuevas, ser más novedosas, pero empezamos y empezamos bien, porque todo lo que hacemos nos queda delicioso. Ay, y me consta, me las como, me las como todas. Fíjense que cuando ustedes mencionan lo que está diciendo Isabel, se me ocurre hablar, por ejemplo, de unos valores. Los valores que tiene la empresa, la estructura, ¿no? Porque lo que yo siempre he dicho es, mira, Bailey, lo que yo he dicho siempre es, uno siempre recomienda lo bueno. Claro. Sí. Y para que aquello que uno emprende y crea al servicio de los demás, como tú dices, lo elabora pensando como si fuera para uno. Entonces es lo mejor, de la mejor calidad, con el mejor servicio, Sí, con amor, con dedicación. Aparte de eso que menciona Isa, ¿qué otros valores tiene Lois Bakery que la hacen única? ¿Sí? Porque nosotros nos pueden decir, no, pero es que hay múltiples negocios, hay infinitos negocios que hacen lo mismo de ustedes. ¿Cuál es esa marca que hace única a la marca Lois Bakery? Pues yo pienso que el valor más importante que tenemos en Lois Bakery es el hecho de que hacemos las cosas muy genuinamente y más que nada con amor. Siempre con amor, siempre con la dedicación, siempre esperando que las cosas queden bien, muy bien. En la repostería hay algo muy cierto y es que no es como cuando tú vas a cocinar, digamos, algo de sal, sino que tiene que ser muy preciso. Siempre tratamos de hallar esa precisión en las cosas que hacemos, con los productos de primera calidad. Nunca, digámoslo, si es la palabra que se pueda usar, nunca tacañamos con lo que realmente nosotros hacemos. Siempre queremos y pensamos, exactamente, y no solamente eso, sino que pensamos también en la salud de las personas. Sabemos que hay cosas que de pronto, ingredientes que a veces no todas las personas lo pueden consumir, pero siempre pensamos en esas personas que de pronto no puedan llegar a deleitarse con las cosas que de pronto pudieran, como por ejemplo el azúcar. Siempre pensamos, Isabel siempre me dice, no, Loren, hay que pensar, el azúcar, no, mira, podemos hacerlo la receta de la misma manera, pero pongámosle un toquecito que no sea tan dulce. Siempre es buscando como más allá de las cosas que pueden, digamos, aportarle en el momento de una persona llegar a consumirlo, ¿no? Me imagino yo. Sí. Una pequeña... No sé si quieras decir algo. Sí, quiero completar con algo de que nosotras hicimos el diplomado. Sí. Aprendimos unas bases que ya las sabíamos porque ya habíamos hecho otros cursos, habíamos visto por internet recetas y todo esto. Pero nosotras cambiamos porque lo que aprendimos no nos parecía rico. Así es. Ok. Entonces nosotras cambiamos muchas cosas. Ahí ustedes le colocamos el toque de nosotros. Y entonces ese sello es nuestro y lo hacemos por eso, porque queremos que todo quede delicioso, porque todo el mundo quede feliz con lo que se está comiendo de Lois. Entonces siempre cambiamos recetas, ¿sí? Con las mismas bases, pero siempre queremos cambiar recetas y con excelentes productos, porque no siempre se usan excelentes productos en las reposterías. Definitivamente. Bueno, cuando ustedes hablan, definitivamente, digo, están enamoradas de lo que hacen, les encanta lo que hacen. ¿Cómo se levantan ustedes todos los días? Con muchas ilusiones. Imagínate, con muchas ilusiones. Con muchas ilusiones, siempre hay algo que me encanta, digamos, el haber creado, digamos, el haber hecho la sociedad con Isabel, es que las dos tenemos gustos muy afines, somos muy manuales, muy artísticas ambas, y como que nos complementamos, nos entendemos muy bien.
y me encanta que a veces ella viene con sus ideas, Lorencita, mira, vamos a hacer esto, vamos a mejorar esto, vamos al otro. A veces yo la llamo o le digo, mira Isa, vi esto, me parece que está muy bien, empaquémoslo así, hagámoslo así. Siempre hay como una constante y todavía obviamente como lucha por encontrar ese punto en el que al final vamos a decir que realmente queremos. Y yo pienso que la repostería es algo que no es una receta única y con la que tú te vayas a casar. Me parece que eso se va dando en el camino ante digamos, las necesidades de las personas, los gustos que las personas tienen, lo que, digamos, la sociedad o lo que de pronto los mismos comensales le exijan a uno, ¿no? Okay. Al final de todo y de todo esto es siempre entregar un producto que sea excelente para la persona que lo va a recibir, que le dé como ese adictivo. Ok, perfecto. Bueno, me encanta escuchar eso, ya saben, toda la calidad y me consta, soy fiel cliente de Lois Bakery. Me asalta una pregunta y es, digamos que uno siempre está feliz haciendo lo que ama, está lleno de creatividad, sí, le llegan muchas ideas, pero quisiera preguntarles, ¿han llegado momentos desafiantes a la vida de ustedes? ¿Cuáles han sido esos momentos desafiantes y cuáles han sido los momentos más felices a lo largo de este emprendimiento? ¿Sí? Que ustedes digan definitivamente esto que yo siento y esta respuesta y esta realidad es gracias a este propósito. Sí, así es. Muchas veces, como todos, no tenemos los ánimos siempre arriba, al 100%. Entonces nos levantamos y decimos, hoy hay algo nuevo por hacer, una nueva receta, un nuevo emprendimiento, vamos a inventar esto, vamos Lorencita, ella baja de nota a veces, yo también, porque somos humanos. Y nos levantamos a veces, decimos, si no tuviéramos este emprendimiento, no sabríamos qué estuviéramos haciendo ahora, ¿sí? De quedarnos ahí quietas, qué vamos a hacer, pero con este emprendimiento se levanta uno con ánimos, con felicidad, con gozo. Ajá. Entonces vamos a hacer, vamos a crear, porque estamos felices en ese momento que estamos creando en la cocina. Entonces esa es la mayor satisfacción de nosotras ahora. Qué bonito, o sea que quiere decir que ese propósito desde los talentos y desde las habilidades sí suma al propósito base del que yo tanto hablo, ¿cierto? Sí, porque de alguna u otra forma, así uno esté triste o se levante o tenga desafíos familiares, de pareja, con los hijos, laborales, digamos que, sale uno también a calmar dolores de alguna u otra forma desde el servicio y desde los talentos y desde esa pasión. Yo les hago una pregunta, ¿volverían a emprender? ¿Volverían a hacerlo? Sí, siempre. Sí, sin duda alguna. Yo recuerdo que de los mismos inicios, las mismas clases para nosotras, eso era como un espacio tan único para cada una que yo, o sea, de verdad que nunca me había reído tanto desde que empezamos las clases, y así ha sido siempre ese espacio cuando nosotras vamos a elaborar, cuando vamos a hacer una receta, cuando vamos a hacer algo que nos han encargado. Siempre en medio del trabajo, siempre hay algo que reírnos, siempre hay algo alguna chispa que se nos sale. Y aquí mi amiga, que es bastante, ¿cómo te digo yo? Tiene esa chispa pues para hacer las cosas. Estoy haciendo algo y le hundo la nariz. Sí. Y entonces llega a veces el esposo y dice, mira, limpiate. Y yo la tengo ya untada a ella, y entonces nos reímos y ella va a hacer algo, me va a echar algo y me dice, no era así. Yo, ay, no, mentira, sí era así. Y entonces... O sea, es un espacio realmente único para las dos. Y que nos ayuda pues como a retroalimentarnos, ¿no? Mucho. Bueno, yo quisiera hablar algo. Lorencita fue estudiante de mi mentoría El Poder de tu Propósito, donde nosotros allí hablábamos acerca de la riqueza, ¿sí? De la noción de riqueza, de lo que nosotros pensamos que es la verdadera riqueza. Yo les pregunto, después de haber emprendido, ¿qué es riqueza para ustedes hoy? ¿Y cuáles? Perdón un momento que me parece importante. ¿Y cuáles eran tus creencias acerca de la riqueza antes de emprender?
Para mí la riqueza hoy es levantarme en paz, dar gracias a Dios por este nuevo día, de seguir adelante, de tener a mi familia junta, poder caminar, reír, abrazar, cocinar, porque es una pasión que tengo desde niña. Y para mí esa es la mayor riqueza, de estar siempre rodeada con los que amo, con los que me aman, siempre servir, porque desde niña me ha gustado hacerlo. Antes la creencia mía de ser rica es lo que le inculcaron a uno: tienes que estudiar, tienes que salir adelante, tienes que tener mucho dinero para que te vaya bien en la vida. El dinero hace mucha falta, pero también hace falta esa riqueza espiritual, esa riqueza que va intrínseca y que uno quiere. Si no está aquí bien adentro, pues ¿cómo va a fluir lo demás? Entonces yo digo que si estás bien acá, fluye hasta lo material. Para mí eso es. Así es. Lorencita. Pues mira, digamos, haciendo un aporte a lo que Isabel dice, es muy cierto. O sea, uno desde la casa a veces de pequeño le dicen salga adelante, estudie esta carrera, mire que esta carrera le va a dar más. No se debería, y en mi modo de pensar es materializarse como algo que sea monetario. La riqueza viene desde todos esos talentos, todos esos dones que Dios nos ha proporcionado, sí, y de los cuales uno puede hacer uso de ellos para transformar, y no solamente para transformar, sino también para tocar vidas. Porque desde el mismo instante en que uno explora esos dones y los lleva a que se hagan realidad, tú empiezas a tocar. O sea, muchas veces desde el mismo propósito de nosotros podemos hacer, motivar a otras personas para que lleguen a cumplir esos sueños. Los sueños son una constante búsqueda, yo digo que un constante propósito en realidad de ir en búsqueda de ellos. Te llegan a la edad que te lleguen, lo importante es sentirse uno en la capacidad de abrazarlo y decir, lo voy a hacer. Nunca es tarde para sacar adelante un propósito o digamos, un sueño que uno tenga. En el caso de nosotras, digamos, lo del café, me parece muy hermoso porque estamos en una edad, lo pienso yo, en que ya estamos maduras, en que ya hemos cumplido muchas otras etapas, por ejemplo, como madres, esposas, hermanas, hijas, amigas, y todo este sueño de nosotras de poder motivar y tocar otros corazones es muy importante. Y la esperanza también de nosotras, el sueño más adelante es de poder abrir ese café y poder, ¿por qué no?, darle la oportunidad a otras personas para que a través de nosotros puedan cumplir sus sueños. Qué bonito, qué bonito. Esto me trae un recuerdo, y en este momento estoy cursando una mentoría financiera y el mentor dice eso. La concepción procura, porque la concepción que tengas de prosperidad sea tener la capacidad de pensar en lo que quieres alcanzar a futuro, pero que también tengas la capacidad de devolverte al presente y hacer desde tus talentos, desde lo que amas hacer, que eso se logre. Así es. Obviamente primero de la mano de Dios, obviamente siempre, pero digamos que esa es la conclusión. Entonces, para cerrar, quiero contarles, hay gente que a mí me escribe muchísimo y a raíz de mi libro El Poder de tu Propósito me dicen, hey, pero es que no es fácil, pero es que yo tengo el sueño y hay muchos obstáculos para lograrlo, para emprender, para dar el primer paso. ¿Qué les dirían ustedes, para cerrar, a las personas que tienen congelada la posibilidad de vivir en propósito desde sus talentos y desde sus habilidades? ¿Qué les dirían ustedes? ¿Qué les diría? Que nunca tengan miedos, que todo lo que se propongan en la vida se puede hacer, porque hay una cosa que es poderosa, que es la voluntad. Sin voluntad no hay nada. Podés hacer, leer, irte a esta mentoría, a este curso, hacer, pero si tú no tienes voluntad de cambiar, de hacer algo diferente, ahí te vas a quedar lamentándote, ahí te vas a quedar triste y no vas a hacer ese sueño, ¿sí? No, muchas veces es el dinero es necesario, pero no muchas veces para emprender un negocio. Ok, y sobre todo no quedándonos responsabilizar, porque a veces lo hacemos, ¿no? Entonces responsabilizamos a terceros. No es que mis hijos, no es que mi pareja, no es que mi vida, no es que mis circunstancias, no es que el presidente, no es que este país. Sí. Mira que hay un dicho
pues no sé, de pronto en el momento, hay un dicho que yo lo utilizo mucho y a veces se los digo mucho a mis hijos. El tiempo, los santos lo lloran. Sin duda. Hay un tiempo, muy de los, sí, y la verdad lo dijo una santa, en estos momentos no recuerdo su nombre, pero el tiempo perdido los santos lo lloran, es decir, nosotros no podemos esperar a estar en el final de nuestros días para uno decir, al final de la vida de cada uno, sí, ¿por qué no lo hice? Ay, es que yo hubiera querido haber hecho esto, pero no pude, no, sí se puede. Y como dice Isa, no hay algo más importante que es como el ingrediente, es la voluntad y tener confianza en uno mismo, creer en uno mismo, creer en que sí se puede, en que porque haya muchos más repostería, bakery o que hayan otras cosas, empresas o más psicólogas que de pronto, como en el caso tuyo, hablen y se den a llegar a tantas personas como tú lo haces, Mona, no. Siempre hay alguien que deja un sello muy importante en la vida de cada persona. Y yo pienso que Dios de alguna manera nos creó con un propósito. Sin duda. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo, y en tu mentoría obviamente eso fue una de las luces una de las luces que a mí me ayudó realmente, como para decir, hey, no está tarde, vamos a seguirlo, y hay que perseguirlo, porque a veces no es un solo sueño, no es un solo propósito que uno tiene, sino muchísimo más. Y en el caso de nosotras dos, pues este es uno de tantos que tenemos, y aquí vamos para adelante. Y lo importante es eso, pensar en que el tiempo se va, y o sea que hay que ir deprisa, ¿no? Sin duda. Y que nunca es tarde. Nunca es tarde. Perdón. Vale. Nunca es tarde para emprender un negocio. Uno dice, no, es que ya tengo 40, ya tengo 50, ya no se puede. Y algo que me motivó muchísimo, hace meses vi un señor en España, lo vi en Instagram, 85 años, dice, acabo de abrir mi restaurante. Wow, qué belleza. Y mi amiga más joven que yo es administradora. Yo soy administradora y mi amiga sabe cocina, ella es la chef. Entonces yo quiero ayudarla porque si yo muero, ella queda con el restaurante. Pero quería hacer este negocio hecho realidad, y el restaurante preciosísimo, precioso. Entonces fue una motivación. Yo dije, no, apenas con 50 años, mucho por emprender. Claro que sí. Súper. De verdad que son historias muy inspiradoras. Mucho. Bueno, para finalizar, yo quiero agradecerles a estas grandiosas mujeres. De verdad me inspiran. Las admiro, quiero decírselo siempre como mujeres, como emprendedoras, de verdad, que todo aquí es mutuo. Finalmente, pues utilicen por favor el espacio para informar acerca de sus redes sociales, cómo son sus canales, para que las personas accedan a su bello emprendimiento. No sé cuál de las dos va a dar la información. Estamos abriendo canales. Ajá, en estos momentos sí estamos abriendo canales, abrimos la página ya en Instagram, pero estamos ahí como terminando unos pequeños detalles, pero sí, la idea es, lo tenemos en Lois, espacio barra... Espacio, no. ¿Al medio o baja? No, baja. O sea, Es Lois Bakery, es Lois Bakery, para los que deseen o quieran buscarnos. Igual nuestros datos personales los verán aquí en la parte de abajo del programa. Y estamos para lo que necesiten. Ojalá podamos de verdad pues cumplirles a cada uno de los sueños, el que quiera darle como ese regalito dulce para hacer de la vida más amena a ese ser que tanto quieren. Entonces, con todo el cariño, aquí estamos Isa y yo, que somos Lois Bakery. Muchas gracias, Mona. Qué bonito. Gracias. Para concluir, recuerden, los sueños se pueden lograr, lo vamos a hacer, vamos a levantarnos todos los días con disciplina, con determinación, con amor, pero siempre Con ganas. con la intención de servir. Así es. Siempre con la intención de servir. Un fuerte abrazo. Por favor, comparte este video. Puede ser luz en la vida de alguien, de un familiar, de un amigo, de un compañero de trabajo que no encuentra asidero en esa área donde está, no se siente sirviendo feliz. Comparte. Creemos, siempre digo, seamos luz en el camino y creemos juntos una cadena de solidaridad.
Y eso solo lo logramos compartiendo este tipo de información. A ustedes, querida comunidad, bendiciones por montones y hasta un próximo programa. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Que sea lo que sea. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que